en el mismo artículo que hemos estado trabajando para que no, pues para no confundirlos, ¿no? Con tantos textos o cosas. ¿Sí se ven? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces nos vamos a ir hasta esta parte de introducción, ¿sí? Eh, es muy importante, ¿verdad? Que nos basemos en esto porque es, aquí lo que vamos a contestar es la pregunta, ¿por qué se hizo este trabajo? ¿Sí? Son tres elementos muy importantes los que tenemos que ver. Uno es el propósito, o sea, eso tiene que ir en la introducción, el objetivo de este trabajo es tal, la importancia, o sea, por qué es importante medir ese, por ejemplo, esa variable en este contexto, y el conocimiento actual del tema. Ahí podemos incluir un poquito de lo que ya tenemos en, creo que ustedes ya tenían una introducción, ajá, pero bueno, si quieren nada más la adaptan, ¿no? El estrés ha sido un tema muy estudiado durante las últimas décadas debido al aumento de estresores en los ambientes de trabajo, o sea, como que ponemos un poquito que, pues, el conocimiento actual de ese tema. Hay que establecer el marco contextual en el que se inserta el problema, ajá, y ya luego decir, bueno, en las instituciones de educación superior, en la enseñanza, en el ámbito educativo, también ha sido un tema que ha tomado mucha importancia, ¿verdad? O sea, vamos a ponerlo en ese marco en el que lo estamos haciendo. No nada más así muy general, empezamos como de lo general y ya nos vamos un poco particular, ¿sí? Ya luego podemos poner, bueno, ¿qué es lo que se sabe acerca de este asunto en cuestión? Actualmente, ¿verdad? De acuerdo a tales cifras, por eso es importante que ustedes vean cómo ese tema está en la actualidad. Por ejemplo, la OMS reporta que el estrés es tanto o puede causar tales daños, ¿sí? Aún así se desconoce en el ámbito a lo mejor universitario del contexto inmediato, pues cuál es ese nivel de estrés, ¿verdad? Y cómo esto puede representar a lo mejor em, problemas, ¿verdad? De salud en los docentes y que esto puede a lo mejor mm, conlleva al bajo rendimiento de los mismos y por lo tanto a la disminución de la calidad educativa. O sea, es que yo ahí yo estoy poniendo porque es importante ver ese tema, o sea, cuáles son las consecuencias de que no se sepa ese tema, ¿sí? Y ya luego vamos, ya dijimos el objetivo, vamos a poner bajo qué hipótesis se trabajó, ¿sí? Y ya con eso yo finalizo ese apartado, ¿ok? Por eso les digo, debe basarse en evidencias que aparecen en la literatura. O sea, no se vayan a inventar que, este problema es muy recurrente actualmente porque hay muchos profes estresados, pero ¿de acuerdo a quién? O sea, ¿quién dice eso? Por eso les digo, no hay que hacer afirmaciones del cual no tengamos una referencia o una evidencia, ¿sí? Em, por eso aquí dice, debe basarse en evidencias que aparecen en la literatura. No nada más porque yo como investigador lo veo como un problema, lo voy a poner así. El interés y la lógica que se va a resolver, lo que se debe realizar con una máxima capacidad de síntesis. En realidad la introducción pues es algo cortito, es como una media cuartilla también. Es una forma de atraer al lector y darle la mayor información posible. Entonces, cuando alguien lee la introducción de su trabajo, se debe de sentir atraído por esa investigación y decir, mira, esto sí es importante, porque ustedes le van a dar la importancia que tiene. Ajá. O sea, es importante a ver qué es lo que voy a leer y ya la persona se ve como más atraída a ver cuál fue su método y cuáles fueron sus resultados, su discusión. Ujú. No obstante, debe ser clave y concisa, porque la abundancia de trabajos de revisión existentes puede beneficiarse de lo expuesto en la revisión más reciente sobre el tema. Entonces, sí debe de ser muy breve y concisa. Ujú. Eh, Hay que elegir las referencias que van a suministrar los antecedentes más importantes y citar autores que hayan hecho trabajos previos relacionados con el artículo y que se consideren necesarios, ¿sí? Por eso les digo, aquí sí vamos a poner eh, evidencias,
de otros autores, o sea, qué se ha encontrado sobre el estrés o quién dice que ese tema realmente es importante. Si yo encuentro un autor que habla del tema y dice la importancia del tema o en ese contexto, pues yo puedo decir o parafrasearlo y citarlo, pero no voy a llenarlo de citas. Sobre todo aquí, eviten mucho las citas directas, textuales, las de comillas. Es más como una interpretación, una cita indirecta. ¿Ok? Bueno, esto nos habla más de artículos. Dice, debido a que con alguna frecuencia los artículos son leídos por personas que no pertenecen a la especialidad del autor, la introducción es el lugar apropiado para situar y definir los términos o abreviaturas especializados que se vayan a utilizar. ¿Sí? Entonces, pues sí, incluso ustedes, ¿no? Si están haciendo sus investigaciones y si la mayoría de sus temas no están muy relacionados con su área, o sea, con la ingeniería industrial, si ustedes después presentan esto, pues no crean que las personas que van a leer o ver su exposición en cualquier lugar, pues saben del tema. Entonces, sí tenemos que decirle muy claramente qué cuál es mi objetivo, bajo qué hipótesis trabajé, por qué se me hizo importante el tema, eh, en base a evidencia también decir por qué es importante, no nada más porque yo lo creo, y ver algunos datos o algunas referencias, ¿ok? Entonces, si se fijan, esta parte pues es muy concisa y pues por eso se llama introducción, ¿verdad? Es donde te digo, mira, hice esto debido a que detectamos este problema, debido a que estos autores también están investigando sobre este tema, no nada más yo, o sea, no, eso de que ustedes citen autores, hagan de cuenta que es como decir, no soy el único loco, ¿verdad? Que está investigando esto, o sea, no se me ocurrió porque sí, sino porque hay otras personas que también están abordando el tema, ¿ok? Porque sí, o sea, si yo me pongo a investigar un tema que nada más para mí es importante, no tiene relevancia, ¿ok? Entonces, esa es la parte de introducción. No sé si hasta aquí les haya surgido alguna duda de la introducción o que la confundan con alguna otra parte, porque luego confunden un poquito. ¿Cómo dijo que iban a hacer las citas, maestra? Las citas traten de hacerlas indirectas, o sea, parafraseadas. Si van a citar que tal autor también está investigando al respecto porque tuvo tal resultado o la opinión de alguien, de un autor que dice por qué es importante ver el estrés en docentes, entonces yo lo parafraseo y lo cito. ¿Sí? O del tema que tú estés haciendo, ¿verdad? Traten de no poner citas textuales, o sea, de las que llevan comillas, a eso me refiero. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Bueno, esa es la parte de introducción. Aquí voy a meterme un poquito a esta parte de materiales y método, porque, bueno, esta se supone que ya la tenemos, que es la parte de metodología, ¿sí? Pero la voy a volver a ver algunas cuestiones para que ustedes chequen si sí la tienen bien, ¿sí? Acuérdense que aquí se responde a la pregunta cómo se hizo el estudio. Cada parte tiene una pregunta a responder, ¿verdad? La primera, la introducción es, ¿por qué hice este trabajo? Ajá. Y el método, la metodología es cómo le hice. Es de describir minuciosamente, pero sin exageraciones ni redundancias, la forma en que se realizó el estudio. ¿Ok? Entonces aquí va a ir qué tipo de estudio es, si es descriptivo, correlacional. Bueno, el de ustedes todo es descriptivo, transversal, la mayoría es cuantitativo, sí, la mayoría. Y hay que ponerle un poquito de por qué es descriptivo, por qué es transversal, por qué es cuantitativo, ¿sí? En base a los autores. Por ejemplo, al autor Niño Rojas o algún otro que encuentren, ¿no? Algún otro libro de metodología. Entonces, aquí, fíjense, era lo que yo les decía mucho. Con la descripción detallada de los materiales y métodos, se busca que los investigadores y lectores que accedan a la investigación puedan reproducir el estudio, determinar la confiabilidad y validez de sus resultados. O sea, es de que alguien que lea pueda decir si es cierto, mira, con todos estos datos que me presenta de cómo hizo el estudio, cómo lo ha hecho, sí se ve que es confiable su método, o sea, que sí lo hizo bien, no tomó decisiones arbitrarias, ¿sí? Y también quiere decir
que sus resultados van a ser válidos. Por eso la importancia de que ustedes pusieran la confiabilidad y la validez. ¿Ok? Entonces, igual, le ponemos el diseño, ¿verdad? En este caso, como les dije, descriptivo, cualitativo, transversal. La población, ajá, el marco, la población y la muestra va aquí. Y cómo sacamos la muestra, ¿verdad? Toda esta parte de cómo sacamos la muestra y qué método de muestra utilizamos. Podemos indicar un poquito el entorno, por ejemplo, bueno, aquí en la población a veces lo decimos, que se hizo en tal escuela o en tal lugar, ¿ok? Intervenciones quiere decir si hicimos varias veces el estudio, pero en nuestro caso pues nada más es una. Y en la parte de análisis estadístico pues es poner qué métodos utilizamos para analizar los datos. O sea, ustedes ahí van a poner que utilizaron, por ejemplo, MS Excel y que sacaron estadísticos descriptivos. En, en estadística, pues sí les han enseñado que se llaman así, ¿no, chicos? Estadísticos descriptivos, cuando sacan promedios, medias, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa palabra, de estadísticos descriptivos o no se acuerdan? ¿Quién me contesta sí o no? Sinceramente, no me acuerdo, maestra. Ay, chicos, anda mal. Pero sí, o sea, Sí, maestra. los estadísticos descriptivos son los que nada más describen datos. Como sus estudios son descriptivos, por eso usan estadísticos descriptivos. Entonces hay que ponerle que ustedes realizaron estadísticos descriptivos, y ya ponen cuál. Los estadísticos descriptivos son media, moda, mediana, y me falta uno. Pero son esos, los básicos, o sea, donde sacas promedios. Entonces, ustedes cuando en su formulario, ustedes ahí hicieron una tabulación, sacaron datos de frecuencias y con esas frecuencias se generaron lo que son las gráficas. Las gráficas, pues nos generan frecuencias, o sea, son gráficos de frecuencias. Las frecuencias también son estadísticos descriptivos, o sea, nada más me describen los datos y al caso me saca una media, ¿no? De esas frecuencias para poder hacer el análisis. ¿Ok? Entonces sí, hay que ponerle que son estadísticos descriptivos y que se hace a partir de las frecuencias. ¿Sí? Nada más es un análisis de frecuencias de datos. Porque hay otro tipo de estadística, ¿verdad? Hay la estadística analítica, por ejemplo. La analítica es donde yo no nada más describo, 80 me dijeron que sí, 20 que no, sino que cómo relaciono una pregunta con otra, donde hago experimentos y ya lo ven un poquito eso en la materia de diseño de experimentos, por ejemplo, ¿ok? Pero aquí pues nada más son estadísticos descriptivos, ¿ok? Aportan detalles para que un investigador competente pueda repetir la investigación. Fíjense, o sea, si ustedes lo describen bien, su método, así como ustedes se basaron, ya ven que ustedes se basaron en otra investigación. Ustedes están replicando el método de otro autor, pero ¿qué es lo que hace que ustedes lo pudieran replicar? Pues que ese autor explicó muy bien su método, cómo lo hizo. Si él no me hubiera explicado bien cómo lo hizo, yo no lo hubiera podido hacer. Ajá. Entonces, igual, ahorita su responsabilidad, ahora que ustedes están replicando esa investigación, es también dar toda la información y los métodos para que otro investigador pueda repetirla. ¿Sí? Si el método utilizado se ha publicado y es accesible a la mayoría de los lectores, es suficiente mencionar la fuente bibliográfica para no repetirlo. Aquí es lo que les digo, ¿verdad? Si ya digo que el método, o el alfa de Cronbach o la validez ya es de otro autor, pues hay que mencionar la fuente. Eso sí se los dije mucho porque si no se ve como que ustedes hubieran hecho esa validez. Ujú. Si el método es nuevo, hay que proporcionar detalles necesarios, pero bueno, ustedes no están usando ningún método muy nuevo, porque es un método muy básico el que están usando. Y a veces resulta un poco larga esta sección, a veces, ¿verdad? Dependiendo. Como ustedes no hicieron como tratamientos, mediciones como hacen los médicos o en los estudios o investigaciones médicas, ahí sí luego ponen unos métodos muy largos. Pero en realidad ustedes como nada más van sobre una variable y esa variable la describen, su método es muy cortito.
sea, su método nada más es, pues, que el instrumento que utilizaron, que el alfa de Cronbach y así. Hay investigaciones en donde para hacer una sola investigación utilizan varios métodos y varios instrumentos. Ajá. O sea, usan, por ejemplo, un grupo de enfoque, otros 2 cuestionarios y no sé qué. Entonces ahí el método ya es más largo porque usamos más técnicas. Ustedes nada más usaron una técnica. O sea, su investigación es así algo muy concreto y podríamos decir que simple. Entonces, eso es, cuando alguien lo va a arbitraje, quiere decir que otra persona lo califique. Y es lo que yo les comenté, no sé si se acuerdan, yo se los comenté en una clase la semana, creo que el lunes o la semana pasada, les dije, lo primero que leen es los materiales y la metodología, muy detenidamente. O sea, otra persona lo primero que va a leer es tu metodología, ¿sí? Y tu metodología y tu discusión. O sea, lo demás también lo leen, pero eso es como que muy crucial, ¿sí? Si yo veo que en tu método no me dices que tienes una validez de tu instrumento, que no es confiable, o no que me digas que no es confiable, sino que no me des el dato de cómo tú me dices que es confiable ese instrumento, de cómo lo hiciste, yo voy a dudar de tu proceso y por lo tanto de tus resultados, ¿ok? Esta parte se escribe en pasado, o sea, es algo que ya se hizo. Si ustedes la tenían en futuro, cámbienla, porque a veces la empiezan a redactar. Se va a llevar a cabo una investigación descriptiva, se va a usar tal instrumento. Ahora ya no, como ya se hizo, hay que cambiarle la redacción a pasado. Se llevó a cabo, se usó tal instrumento, etcétera. ¿Ok? Y pues no mezclar esta sección con los resultados, ¿verdad? No vamos a poner, se hizo esto y se obtuvo esto, no. Lo que se obtiene pues ya va en la parte de resultados, que es todo lo descriptivo, todos sus gráficos que van a poner, ¿ok? No sé si aquí también en la parte de materiales y método les quede alguna duda. ¿Todo bien? Sí, maestra. ¿Sí? Esto pues ya lo tienen, nada más aquí como que no quise ahondar tanto porque la metodología ya la tienen, nada más pues la van a pulir, ¿no? O sea, con cositas. Pero lo que sí no tienen es la introducción, ¿ok? Esta también ya la podrían empezar a hacer, pero sí les recomiendo que la hagan hasta que ya tengan su discusión y sus conclusiones, ya como la otra semana. Y ya para el final vamos a dejar el resumen, un resumen que hay que hacer. No sé si nos alcance a hacerlo en español y en inglés, voy a sacar las palabras clave, ¿sí? Y pues obviamente ya luego hay que ponerle pues los autores, quién lo hizo, ¿sí? Buscarle un título, ¿verdad? Vamos a ver qué título, si está bien el título que tiene, pero en sí ese es el formato IMRIT. Este formato es muy famoso porque pues dice que una investigación básica es lo que debe de llevar, ¿no? Introducción, material y métodos, resultados y discusión, ¿sí? Ya en la discusión pues van también las conclusiones, ¿ok? Bueno, entonces pues sería todo por hoy y ojalá sigan avanzando con sus conclusiones y su discusión porque es para la otra semana, ¿ok? Sí, Sí, maestra. maestra. Bueno, nos vemos mañana. Hasta Mañana. mañana. Mañana nos vemos. Esta mañana, maestra, que Hasta tenga lindo. mañana. Igualmente, bye.